que el celo apostólico no será auténtico si no es fruto de una profunda vida espiritual. Y la vida espiritual no será verdadera si no la manifestamos en un celo apostólico. Así es que todos nosotros tenemos que en nuestra vida consagrada, y creo que los retiros que tenemos periódicamente o que ustedes tienen de manera mensual, tiene que ser una oportunidad para reflexionar cómo necesitamos ser cartujas en casa, sin ser trapenses, pues necesitamos algo de la vida del cartujo y también apóstoles en el campo. El cartujo y el apóstol, ahora sí, la espiritualidad y el apostolado, ¿no? Están peleados. Pero, pues esta es una de las grandes preocupaciones, ¿sí? Es una de las grandes tentaciones que todos los que estamos en el campo apostólico, o lo que yo comúnmente digo, todos aquellos que somos devotos de Santa Marta, ¿sí? Frecuentemente nos topamos. ¿Qué es más importante? ¿La vida espiritual o el celo apostólico? Y veamos lo que opinaban algunos. La verdad es que hoy tropezamos todos, pues con el mismo obstáculo. ¿Qué es más importante? ¿La oración o el trabajo? Ya vemos algunos que decimos, o trabajamos o oramos. O oramos o trabajamos. Pero cuidado, porque como consagrados, algo que caracteriza la consagración y más la vida de nosotros es la vida comunitaria. Hoy la oración es una realidad en muchos lugares, ya lo decía el Papa desde Benedicto XVI, inclusive Juan Pablo II, ¿sí? Dice que la vida de oración, la vida espiritual, se ve impedida muchas veces por el trabajo. Y el trabajo es el pretexto perfecto para decir no tenemos tiempo para la oración. Pero hay un punto importante. La oración tiene un valor trascendente, más que eficiente. Pero cuidado, para que no nos vayamos a esconder, no nos vayamos a refugiar en un falso intimismo. Es decir, la oración que me encierra, la oración que me aísla y no me hace salir ni a mi comunidad y mucho menos a mi apostolado. Así es que la oración es importante, tiene un valor de trascendencia, pero es la que hace eficiente nuestro apostolado. Y es verdad, el trabajo también nos ennoblece y nos pone al servicio del hermano, nos hace tocar, nos hace escuchar, nos hace ver a Dios en el rostro del prójimo. Pero ese trabajo, si no está sustentado por la experiencia mística, tarde que temprano nos va a cansar. Y ya no nos dará entonces esa trascendencia que necesitamos para descubrir en rostros y en caras muy necesitadas el rostro de Dios. Fijémonos, y quiero compartir algunos textos, incluido uno de Santa Teresa. ¿Qué decía o qué dice el padre Rafael Chaca en su libro Orar es amar? Espero que no sea el reflejo de ninguna de ustedes, al menos del mío sí. No hay tiempo, Señor, perdóname, perdón. Perdona, Señor, que me tenga que ir tan pronto, pero no hay tiempo. Hay muchas cosas que hacer. Tu voluntad así lo manda y hay que ser responsables. Así que, perdón,
no hay tiempo para ti. Nos tenemos que dedicar a lo que nos hable de ti, a hablar de ti, pero para hablar contigo es muy poco el tiempo. Y muchas veces tenemos que luchar con las distracciones, sequedades y fatigas. No hay tiempo. Fijémonos en la profundidad de lo que dice el padre Chaca. Ya el momento de oración está bajo una excusa. Perdóname, Señor, me tengo que ir muy pronto. Pero ahí hay algo importantísimo. Hay muchas cosas que hacer. Palabras clave, 5 palabras clave. Tu voluntad así lo manda. Ahí está la clave. Si realmente queremos hacer vida la voluntad de Dios, entonces la vida espiritual y el trabajo apostólico no pueden estar peleados. Pero no podemos decir que no tenemos tiempo para estar con Él, sino entonces ¿de quién vamos a hablar? Y para que no digan que eché peñascasos, me voy a echar así peñascasos a mi sindicato. Es como cuando vamos a misa y el padre, en lugar de hablarnos de la experiencia o de hablarnos de la palabra de Dios, pues nos habla del fútbol. Por ahí el Papa Francisco en alguna ocasión en uno de sus mensajes decía, es importante hablar de nuestra experiencia. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos ahora sí a tener un trabajo apostólico? ¿De quién voy a hablar en mi trabajo apostólico si no tengo tiempo para estar con Él? Y es verdad, en mucho de nuestro trabajo hablamos de Él. Pero qué importante es tener tiempo para estar con Él. ¿Qué nos distrae? ¿Qué nos cansa? Las preocupaciones, las ocupaciones. Y muchas veces pensamos en esto, lo que cuando leemos pues a la grande maestra de la vida espiritual, es Santa Teresa. Yo cuando me encontré con este texto me sorprendí porque nunca había pensado lo que había pasado Santa Teresa de Ávila. No es el largo tiempo el que aprovecha el alma en la oración. Y vaya que ella era muy consecuente en la práctica, pasaba largos momentos de oración. Pero también pasó por esta tentación y dice, es tanto el trabajo que tengo que aún esta noche me ha estorbado la oración. A Santa Teresa de Ávila también le ganó el activismo en alguna ocasión. Y luego reacciona y dice, ningún escrúpulo me hace si no es pena de no tener tiempo. Es verdad, ella reconoce que en alguna ocasión la oración le estorbó. ¿Por qué? Por sus ocupaciones, por sus quehaceres. Pero luego reacciona y dice, pues me tiene que provocar preocupación. No puedo pasar así como que, esto no pasa nada. Tiene que causarme escozor, tiene que cuestionarme el no tener tiempo para la oración. Y entonces, preguntémonos, ¿cuál es el sentido de la vida espiritual? Porque es allí nuestra gasolinera, es ahí donde nos nutrimos, es ahí nuestro banquete, donde nos preparamos para luego ir a nuestros trabajos, a nuestros apostolados. Y la respuesta la podemos encontrar en los 5 versículos del capítulo 1 del Evangelio de Marcos. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle le dicen, todos te buscan.
Él les dijo, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso es enviado. Recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. En el capítulo 1 de Marcos, podemos encontrarnos toda una jornada de Jesús. Mientras los 12 duermen, Jesús se levantó de madrugada a hacer oración. ¿Qué esconden? Otra vez, esas 5 palabras, se puso a hacer oración. ¿Qué esconden? El proyecto de su Padre Dios. ¿Qué esconde la vida de oración de Jesús? La voluntad del Padre. Eso es lo que esconde. Mientras sus discípulos duermen, para Jesús hay algo importante. Descubrir la voluntad del Padre. Y entonces me regreso a lo que decía el padre Rafael Checa. Hacer tu voluntad, así lo manda. Y luego entonces ponemos en rojo. La vida de oración, el descubrir el proyecto del Padre, el descubrir la voluntad de Dios, Jesús la manifiesta. Vayamos allá también para predique. Para eso he venido. ¿Cuál es el sentido de la vida espiritual? Muy sencillo. Descubrir la voluntad de Dios. La Y que une la vida espiritual con el celo apostólico son las palabras ocultas. Descubrir la voluntad del Padre. Si nuestro apostolado no es un reflejo de la voluntad de Dios, no tiene sentido. Si nuestro apostolado, si mi ministerio episcopal, si mi ministerio sacerdotal no es lo que Dios me pide, es hueco. Y es hueco porque no hay vida espiritual. Por eso, ni el intimismo, ni el activismo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida espiritual? Es una experiencia y es una expresión de amor. Como decía Santa Teresa, es estar a solas con quien sé que me ama. Pero esa experiencia de amor, ¿sí?, tiene 2 relaciones, con Dios, la vida espiritual, con el prójimo, el celo apostólico. ¿Cuál es el sentido de la vida espiritual? Es encontrarme fiel a Dios y útil al prójimo. Pero hermanas, si no descubro en la fidelidad lo que Dios quiere, difícilmente vamos a ser útil al prójimo. Y en rojo entonces la respuesta. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida espiritual? Es descubrir la voluntad de Dios para cada una de nosotros. Es descubrir la voluntad de Dios para cada una de nuestras comunidades. Es descubrir la voluntad de Dios para nosotros, para ustedes como congregación. Ese es el sentido entonces de la vida espiritual. Es una expresión de amor a Dios que se manifiesta en el amor y en el servicio al prójimo. Pero si esa expresión y esa experiencia de a Dios no está fuerte, tarde que temprano se acaba y terminamos por vaciarnos. Entonces, es importante que sepamos descubrir que en la vida espiritual hay obstáculos. Y les invito entonces a que veamos la imagen. Una carrera con obstáculos. Esa es nuestra vida consagrada.
hay que saber que en nuestra vida consagrada hay obstáculos y si no les ponemos atención, pues nos pueden tumbar. Y cuando nos tumban, perdemos para siempre. Obstáculos para la vida espiritual. No podemos mencionar todos, solamente creo que son 9. Son 9 los que puse. Podemos mencionar otros muchos más. Primero, la insensibilidad. Esa falta de escrúpulo de la que Teresa ponía en alerta. La insensibilidad para la vida espiritual lleva entonces a una dureza del corazón, a una arteriosclerosis espiritual. Esa dureza del corazón no es otra cosa, sino ya nada me cambia. Yo ya no tengo nada que aprender. Yo ya aprendí todo. ¿Tú qué me vas a enseñar a mí? Dureza del corazón. Y un corazón endurecido, pues nadie entra. Ni siquiera el Espíritu Santo. Y no entra no porque no pueda, no entra porque no lo dejamos entrar. Otro obstáculo para la vida espiritual es la zona de confort. El no querer salir. Y yo les voy a hablar de mi experiencia. Yo sé que si antes de que salga en la mañana a misa no recé mi oficio, ya no lo voy a rezar. Así es que si quiero rezar en la mañana, si quiero tener tiempo para la vida espiritual, ¿a qué tengo que robarle? Al sueño. Pero si la vida espiritual no nos preocupa, pues vamos a vivir siempre en zona de confort. Otro obstáculo es el individualismo. Algunas expresiones, no hombre, Chuyito y yo somos bien cuatachos. Es más, yo tengo el número celular y el WhatsApp directo de Jesús. No es cierto. Un quinto obstáculo, el orgullo y la presunción. Y aquí podemos tener una tentación que simplemente lo explico de una manera muy sencilla. Pensar que porque somos consagrados ya nos ganamos el cielo. Y no. Somos un hijo de Dios más, pues que vamos ahí y queremos crecer y que queremos encontrarnos con Él. Algunos obstáculos que pueden aparecer y que son reflejo de un activismo, la apatía y la sed, es decir, no tengo ganas. Hoy no tengo ganas de rezar. Hoy no tengo ganas de ir a vísperas. Hoy no tengo ganas de rezar rosario. Hoy no tengo ganas de ir a la hora santa. Hoy no tengo ganas de rezar completas. Hoy simplemente no tengo ganas de estar en la lectura comunitaria. ¿Por qué? Pues porque me siento cansado, porque ando con sueño, porque estoy preocupado por todos los quehaceres y ocupaciones que tengo. Lo que Santa Teresa decía, cuando el alma no disfruta, pues ahora sí, de la oquedad de la vida espiritual, o la noche oscura de la que habla San Juan de la Cruz. Pero cuidado, porque un activismo que lleve a una apatía y a una sedia nos puede llevar a algo más fuerte, que es la pereza. Y de ahí por ahí decían los padres, la pereza y el ocio son la madre de todos los vicios. La pereza y el ocio van a llevarnos a una dureza de corazón. Y entonces, pues ahora sí, a una conciencia cauterizada, donde no entra ni el Espíritu Santo. Y cuidado con el último obstáculo para la vida espiritual. Porque ese es el activismo perfecto. Es decir, un celo indiscreto. Y entonces, habemos muchas martitas y habremos muchos martitos. A mí pónganme a trabajar. Eso a mí me encanta. Sí, el hacer.
Hacer, 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 hacer. Cuidado. Mucho activismo y no alimento de vida espiritual, tarde que temprano nos va a tronar. Y de nada sirve tener un Ferrari, de nada sirve tener el mejor coche si no le echamos gasolina. Aunque seamos un discreto surito o un discreto bochito, pero con mucha gasolina llegaremos. Pero cuidado con estos 9 obstáculos de la vida espiritual. Pudiéramos poner otros muchos, pero creo que por ahí podemos estar atentos. Así entonces, ¿en qué consiste nuestra vida espiritual? Que la oración, la vida espiritual o el trabajo, nuestro celo apostólico, cuidado cuando se realicen al margen de la voluntad de Dios. Es decir, ni siquiera le pregunto. Hago lo que yo quiero. Y entonces nos regresamos a Lucas, ¿sí?, al Evangelio de Marcos 1. Jesús se levantó de madrugada para orar. Y luego los discípulos, todos te andan buscando, vamos. Para ellos he salido, para ellos he venido. Pero cuidado cuando en una vida espiritual no hay tiempo para Dios. Porque lo más probable entonces es que nuestro celo apostólico no sea la voluntad de Dios. Y entonces aquí nos enfrentamos a una de las virtudes de nuestra consagración. Por cierto, la más difícil, la santa obediencia. ¿Por qué? Porque ya no me interesa el proyecto de Dios. Me quedé impresionado el jueves con un hombre de Dios, así me tumbó, Monseñor Felipe Arismendi, en un encuentro que tuvimos el presbiterio de Monterrey con él, y nos compartió su experiencia de cuando lo llevaron de obispo a San Cristóbal. Y él le dice al nuncio, yo no quiero ir. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Por mí no quiero ir. Pero como es voluntad de Dios, voy con mucho gusto. No por mí, sino por voluntad de Dios. El trabajo apostólico, si no está cimentado en una profunda vida espiritual, no refleja el proyecto de Dios, no se construye el reino. Así entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Un falso intimismo y un falso activismo apostólico. Cuidado cuando queremos hacer más de lo que se puede. Y por eso nos tronamos en salud, nos tronamos psíquica, psicológica y espiritualmente. ¿Por qué? Porque queremos hacer todo en intensidad y queremos hacer todo en extensión. No se puede, somos seres humanos. Y algo que aprendimos, el trabajo nunca se acaba. Y algo que tenemos que aprender es que nadie de nosotros somos indispensables. Pero cuando nos va ganando el activismo, cuidado, porque la intensidad y la extensión van a ser los calificativos de alguien que es muy devoto de Santa Marta. Se los digo por experiencia, y experiencia negativa. Así es que entonces, no es bueno, y hay que estar atentos a no divorciar la vida espiritual del trabajo apostólico y de la vida personal. Como consagrados, nuestra vida personal, nuestro trabajo apostólico, son y deben ser un reflejo de nuestra vida espiritual. ¿Alguna décima tentación o algún décimo obstáculo para la vida espiritual? Los excesos de las redes sociales y de la vida social. Yo sé que nosotros como religiosos y como consagrados a lo mejor no tenemos mucha vida social, porque nuestra vestimenta luego nos sacan. Pero cuidado con la vida virtual. Porque mucho de ese hoy no tenemos tiempo, pues allí les invitaría a que viéramos y cómo los teléfonos inteligentes de hoy nos mandan un resumencito por semana y te dicen, ¿cuánto tiempo pasaste en tu teléfono?
Habemos algunos, y lo digo por mí, que sufrimos porque el WhatsApp se convierte luego en una herramienta de trabajo, pero el teléfono te lo marca como una red social. Pero cuidado. Así entonces, que hay que cuidar que no busquemos de manera egoísta solamente nuestro proyecto y no el proyecto de Dios. Por eso, una pregunta importante que siempre debe de estar en nuestra oración y en nuestra vida espiritual es la pregunta del libro de los Hechos de los Apóstoles o la pregunta que San Francisco de Asís le hace a Jesús en el Cristo de San Damián. Señor, ¿qué quieres que haga? Es decir, buscar siempre que nuestro trabajo apostólico y nuestra vida espiritual esté siempre centrado en el proyecto de Dios. Así entonces vamos aterrizando, ya que tenemos claro que es la vida espiritual, que no es otra cosa, sino el amor a Dios manifestado en el servicio al prójimo, construyendo el reino de Dios, que es el celo apostólico, es la virtud que debe permear la vida y las obras de todo bautizado. Es decir, todo lo que hacemos en cuanto que somos es hijo de Dios. Es hacer aquello que el Hijo de Dios mismo ha hecho. Es decir, es hacer lo que hizo Jesús. Ese es el celo apostólico. En otras palabras, es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es hacer el proyecto de Dios con nuestra misión. ¿Cómo armonizar la vida espiritual? 3 ejemplos y no me animé a poner el cuarto porque no conozco toda la vida del padre Plancarte y no pretendo agregar, quitar, pero pues allí está el carisma de ustedes. Pero ¿cómo armonizar la vida espiritual y el celo apostólico? Ahí tenemos 3 modelos. El de Jesús, Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y Santa Teresita, que la acabamos de festejar el día de antier, ¿verdad? Y cómo ella se moría por ser mártir y cómo ella se moría por ser misionera. Ese era su afán y ese era su deseo. Pero el proyecto de Dios, pues es que fuera la madre de las misiones sin salir de casa. Si nos fijamos en los proyectos de Pablo y en los proyectos de Santa Teresita, cuidado cuando tiene uno la tentación y cuando tiene uno el deseo de hacer su propio proyecto. ¿Cuál era el proyecto de Pablo? ¿Cuál era el proyecto de Saulo? Meter a la cárcel a todos los cristianos. ¿Por qué? Porque eran unos irreverentes de la ley. Pero en el camino a Damasco, vóytelas. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Pablo dice, todo lo tengo por basura con tal de ganarme a Cristo. Su celo farisaico, su vida espiritual encontró sentido y entonces se da cuenta que ahora es la ley de vivir en la libertad de los hijos de Dios. Armonizó su vida espiritual y entonces llega a decir, he trabajado más que todos ellos. Imagínense esas palabras, imítenme a mí en cuanto yo soy imitador de Cristo. ¡Wow! ¡Qué profundidad! Y qué certeza de una verdadera vida espiritual y qué certeza de estar haciendo el proyecto de Dios. Y Santa Teresita, pues, volvemos. Ella quería ser misionera, ella quería ser mártir en su proyecto personal. Pero cuando descubrió que el proyecto de Dios era que estuviera en casa, entonces entendió lo que era el verdadero amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Y entonces entendió que su vocación era precisamente el amor. Así entonces, vida espiritual y celo apostólico no son disyuntivas, son conjunciones, son conjuntivas. Y lo vuelvo a repetir. La Y que conjuga o la Y que une vida espiritual con celo apostólico esconde la voluntad de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, la vida espiritual debe potenciar nuestro trabajo apostólico.
Y celo apostólico debe hacer más profunda mi vida espiritual. Es decir, necesito conocer más para poder hablar más de Él. Y entre más hable, me doy cuenta que conozco menos. Por eso necesito más profundidad en la vida espiritual. Así entonces, y aquí ya prácticamente aterrizamos, ¿cuál es el sentido de esta plática y a dónde quisiera invitarles en estos retiros que ustedes tienen? Dense la oportunidad de contemplar. Y entonces es salirme del ordinario, acallar un poco mis ruidos, apaciguar mis preocupaciones, dejar en el escritorio las ocupaciones para dedicarme entonces a contemplar y dejar que lo que yo vea me hable. Contemplar desde la fe, contemplar desde la esperanza, contemplar desde la caridad, porque somos consagrados, y dejar que hable el amor. ¿Qué tenemos que contemplar? Dos cosas. Primero, que mi vida espiritual tenga tres características. Primero, verdaderamente me acerque a Dios. Dos, me haga una persona activa, es decir, una persona comunitaria. Y tres, que evite un individualismo o un intimismo. Es decir, yo hago que Dios diga lo que yo quiero escuchar. Y segundo, contemplar nuestro apostolado, contemplar nuestro celo apostólico, y tiene que también tener tres características. Primero, que me lleve a acercarme a Dios. ¿Dónde? En el prójimo. Las que son maestras, allí tienen dónde. Y ahora contemplamos a Dios de manera virtual. No sé si en alguno de los colegios ya estén dando clases presenciales, pero bueno, ahí hay que contemplar a Dios. Si están las enfermeras, qué fácil. Esas son las que más fácil contemplan a Dios. Porque en el rostro sufriente, en el enfermo, es facilísimo ver a Dios. Pero fijémonos, el celo apostólico también tiene que estar activo. Es decir, que me haga poner en práctica el proyecto de Dios. Y cuidado, porque hay que evitar el activismo. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y una sola ley importante, contemplar. Por eso María quiso estar a los pies del Maestro, quiso escuchar su palabra. Esa es la importancia de la vida espiritual. Estar a los pies del Maestro, contemplarlo para descubrir su proyecto. Y terminamos simplemente con dos pensamientos. Santa Teresa de Ávila entiende entonces que la vida espiritual y el celo apostólico, ambas son expresiones del amor a Dios. O nos llevan a Él o no cumplen con su objetivo. Creedme que Marta y María han de andar siempre juntas. Entonces, los que son puras martitas o los que somos puros martitos, pues no son verdaderas expresiones del amor a Dios. Como tampoco las puras Marías, porque entonces hablamos de un falso intimismo. Concluimos. En una palabra, no es la vida espiritual ni el celo apostólico, como dice Santa Teresa. ¿Qué es lo importante? Aprender a amar. Solo el que ama a Dios le da sentido a todo. Solo el que es capaz de amar no le estorba la vida espiritual, menos la vida apostólica. Solo el que ama es capaz de hacer lo más necesario. Por eso, queridas hermanas, si no tenemos una profunda vida espiritual, tarde que temprano nos vamos a cansar. Y la manifestación de ese cansancio se va a dar de diferentes maneras. 1, nos va a costar la obediencia. 2, nos vamos a sentir abrumados. 3, lo más probable es que vayamos a andar de mal humor. Y 4, vamos a manifestarlo en algunos problemas de salud. ¿Por qué? Pues porque lo más probable es que nos gane la preocupación, el estrés y el activismo. Por eso vemos muchos curas con hipertensión,
con colitis, con diabetes. ¿Por qué? Porque no sabemos descansar y estar en las cosas del Señor.